Puede una sola decisión cambiar el destino de un país entero y condenarlo a la derrota antes incluso de que termine la guerra. Hoy vamos a analizar uno de los errores más graves de mando durante la Guerra Civil Española, una decisión que no solo debilitó a la República, sino que aceleró su caída de forma casi irreversible. Porque cuando hablamos de guerras, solemos pensar en armas, en soldados, en batallas épicas, pero rara vez nos detenemos a analizar lo más importante: las decisiones. Y aquí viene la pregunta clave: ¿cuántas derrotas no se producen en el campo de batalla, sino en los despachos? La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto de trincheras, fue una lucha interna llena de tensiones políticas, luchas de poder y decisiones que muchas veces respondían más a ideología que a estrategia militar. Desde el inicio la República tenía una ventaja que muchos olvidan: contaba con más población, más recursos industriales y el control de ciudades clave como Madrid y Barcelona. Entonces, ¿qué salió mal? Aquí empieza el primer gran problema: la falta de unidad. Mientras el bando sublevado lograba una estructura de mando más clara y centralizada, la República se fragmentaba entre socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos liberales, todos con objetivos distintos. Y esto nos lleva al corazón del error. En lugar de priorizar la eficacia militar, se priorizó el control político del ejército. Se desconfiaba de los mandos profesionales, se temía que pudieran traicionar la causa y como resultado se tomaron decisiones que debilitaron la cadena de mando. Se politizó el ejército. Se sustituyeron oficiales experimentados por figuras leales ideológicamente pero sin preparación suficiente. Y aquí es donde tienes que preguntarte algo importante: ¿qué es más peligroso en una guerra, un enemigo fuerte o un liderazgo débil? Porque mientras el enemigo avanzaba, la República dudaba. Mientras unos querían disciplina, otros defendían milicias populares sin jerarquías claras. Y esa falta de coordinación tuvo consecuencias devastadoras. Un ejemplo claro fue la defensa inicial frente al avance de las tropas sublevadas. En lugar de organizar una respuesta rápida y coordinada, muchas zonas quedaron a merced de decisiones improvisadas. Se perdieron oportunidades clave para frenar el golpe en sus primeras fases. Y aquí surge otra pregunta incómoda: ¿y si la guerra se pudo haber ganado en sus primeros meses? Muchos historiadores coinciden en que el momento decisivo fue al inicio, cuando el golpe aún no estaba consolidado. Pero la indecisión, la desorganización y las luchas internas jugaron en contra. Y mientras tanto el bando sublevado hacía exactamente lo contrario. Unificaba el mando, consolidaba su estructura y tomaba decisiones rápidas. No porque no tuvieran problemas, sino porque entendieron algo fundamental en la guerra: la unidad es poder. Ahora bien, esto no significa que todo fuera inevitable. La República tuvo momentos en los que pudo cambiar el rumbo. Pero cada oportunidad vino acompañada de nuevos errores. Errores que no siempre fueron visibles en el momento, pero que con el paso del tiempo resultaron fatales. Y aquí es donde entra uno de los puntos más críticos del video. La decisión que realmente marcó un antes y un después. Una decisión que no solo afectó una batalla, sino toda la estrategia de la guerra. Pero antes de llegar a ese momento clave, déjame hacerte otra pregunta. ¿Crees que en una guerra es mejor adaptarse rápidamente o mantenerse fiel a una ideología, pase lo que pase? Porque la respuesta a esa pregunta explica gran parte de lo que ocurrió. La República se enfrentaba a un dilema constante entre revolución y guerra. Entre transformar la sociedad o ganar el conflicto. Y muchas veces intentó hacer ambas cosas al mismo tiempo. El problema es que la guerra no espera. No da margen para experimentos largos ni para debates interminables. Exige decisiones rápidas, claras y contundentes. Y cuando esas decisiones no llegan, alguien más las toma por ti. En el siguiente bloque vamos a entrar de lleno en esa decisión crítica que muchos consideran el punto de no retorno. Una elección que parecía lógica en su momento, pero que terminó debilitando gravemente la posición republicana. Así que quédate, porque lo que viene no solo explica el pasado, sino que también deja lecciones muy claras sobre liderazgo, poder y errores que se repiten a lo largo de la historia. Llegamos al punto clave: la decisión que muchos consideran el principio del fin. Nos situamos en 1937, con la guerra ya estabilizada en varios frentes y con una república que todavía tenía capacidad de resistencia, pero cada vez más presionada. Y aquí aparece una de las decisiones más discutidas: priorizar ofensivas mal planteadas en lugar de consolidar posiciones defensivas. Un caso especialmente polémico fue la ofensiva de Brunete. Sobre el papel parecía una buena idea aliviar la presión sobre Madrid, atacar para obligar al enemigo a redistribuir sus fuerzas y ganar iniciativa. Pero en la práctica ocurrió algo muy distinto. Falta de coordinación, desgaste extremo de tropas mal preparadas para una ofensiva prolongada y una logística insuficiente. El resultado fue devastador: miles de bajas y un desgaste que la República no podía permitirse. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿era realmente necesario atacar o fue una decisión más política que militar?
porque muchas veces estas ofensivas no buscaban solo una victoria estratégica sino también demostrar fuerza ante aliados o reforzar la moral interna. El problema es que la guerra no perdona ese tipo de errores. Cada ataque fallido debilitaba más la capacidad de resistencia, y el enemigo aprendía, adaptaba y respondía con mayor eficacia. Otro de los grandes errores fue la gestión del mando unificado. La República tardó demasiado en construir un ejército regular eficaz. Durante meses dependió de milicias con escasa disciplina y coordinación. Aunque esto tenía una fuerte carga ideológica, la realidad en el campo de batalla era otra. Sin jerarquía clara, las órdenes se diluían y la eficacia se reducía. Cuando finalmente se intentó profesionalizar el ejército, ya era tarde en muchos aspectos. El enemigo ya tenía ventaja en organización, experiencia y cohesión. Y aquí surge otra reflexión importante: ¿se puede improvisar un ejército en medio de una guerra? La respuesta parece evidente, pero en ese momento no lo fue tanto. Las decisiones se tomaban bajo presión, con miedo a perder el control político, y eso terminó pasando factura. La batalla del Ebro es otro ejemplo clave y probablemente uno de los momentos más dramáticos de toda la guerra. Fue una apuesta arriesgada, un intento de cambiar el rumbo del conflicto con una gran ofensiva. Al principio funcionó, el avance sorprendió y generó esperanza. Pero esa esperanza se fue diluyendo. El desgaste fue brutal, las tropas quedaron atrapadas en una lucha prolongada sin suficientes recursos. Y lo más importante, sin capacidad real de sostener el esfuerzo. El enemigo resistió, reorganizó sus fuerzas y contraatacó con contundencia. La República perdió hombres, material y, lo más grave, perdió su última gran oportunidad. Aquí la pregunta es inevitable: ¿fue valentía o desesperación? Porque a veces la línea entre ambas es muy fina. A todo esto se suma un factor que muchas veces se pasa por alto: la ayuda internacional. Mientras el bando sublevado recibía apoyo constante y organizado, la República dependía de ayuda irregular y condicionada. Esto influyó directamente en las decisiones estratégicas. Se buscaban victorias rápidas que justificaran ese apoyo externo. Pero esa presión llevaba a cometer errores. Errores que no solo afectaban al presente, sino que comprometían el futuro. Y aquí es donde todo empieza a encajar: decisiones precipitadas, mando fragmentado, ofensivas mal calculadas y un enemigo cada vez más sólido. Al final, la gran lección de todo esto es clara. No fue una sola decisión aislada, sino una cadena de errores lo que terminó condenando a la República. Pero dentro de esa cadena hubo momentos clave, decisiones que aceleraron la derrota. Y eso nos lleva a la reflexión final. ¿Cuántas veces en la historia los conflictos no se deciden por falta de recursos, sino por errores de liderazgo? Porque cuando falla la dirección, todo lo demás empieza a desmoronarse. Y ahora te dejo con una última pregunta. ¿Crees que la República perdió la guerra por sus propios errores o que la derrota era inevitable desde el principio? Déjalo en comentarios, porque este es un tema que sigue generando debate y donde cada opinión cuenta. Si te ha gustado este análisis y quieres más contenido así, suscríbete, porque vamos a seguir explorando decisiones históricas que cambiaron el mundo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.